Buenas tardes, esperamos 5 minutos para poder empezar. 7:05 estamos empezando. Buenas noches, creo que mejor iniciamos la reunión y si ya terminamos antes de la hora prevista, pues mejor. A ver, voy a empezar a compartir. ¿Me confirman si pueden visualizar la pantalla? Sí, sí se ve, Sensei, un agua. No está, con Manguar. Entonces, vamos a ver. Vamos a iniciar esta primera parte, las 5 S. En primer lugar, agradecerles por haberse conectado el día de hoy. Y luego, bueno, vamos a empezar con el tema para no alargar más el tiempo. 5 S. ¿Por qué se llama 5 S? Porque los nombres de cada paso de esta metodología creada por Toyota empieza con la letra S. El día de hoy y en lo que va en toda la semana le vamos a hacer un seguimiento para aquellos padres que estén interesados en continuar o en iniciar este cambio o ese pequeño cambio que ustedes desean de repente puedan aplicar en sus casas. ¿Qué es Seiri? Aquí, si es lo que lo hablamos en el español, sería Seiri. Pero si lo hablamos en japonés, la E y la E cuando va junta es doble E. Entonces, para nosotros, o cuando lo hablamos aquí es Seiri, pero si lo hablamos en japonés sería Seiri. ¿Y qué significa Seiri? Significa seleccionar, significa separar, significa clasificar, organizar. Y Seiri tiene un, un lema que se llama separar lo necesario de lo que no lo es. Generalmente, aquellos que nosotros que tenemos hijos, hemos podido visualizar que así están las habitaciones o los lugares donde ellos están. Incluso nosotros mismos, con todo este quehacer del día a día, pues vamos dejando pequeñas cosas y luego llegamos al fin de semana recién a ordenar. Y esto es un ciclo que se va repitiendo continuamente y al finalizar el fin de semana estamos cansados, agotados, porque no solamente estamos trabajando de lunes a viernes, en algunos casos los sábados, sino semana también nos toma bastante tiempo el ordenar. Y cuando descansamos, cuando nos dedicamos un tiempo para nosotros, no lo tenemos. Y más aún si es que tenemos hijos muy pequeños. Y aunque no crean, yo tengo hijas adolescentes que también a veces
Hay algo, bueno, no están tan desordenados, pero sí, en algo. Entonces, cuando nosotros tenemos un desorden, no nos provoca ir a ese lugar, no nos provoca permanecer en ese lugar. Muy diferente a que encontramos en un lugar ordenado, limpio, que siempre nos vamos a sentir pues a bastante alegría. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. También es un tema emocional, es un tema anímico, que si nosotros encontramos de esta manera, pues simplemente nos desmotiva a seguir haciendo las cosas. ¿Sí, señora Juliana? Buenas noches. Buenas noches, señora Juliana, dígame. ¿Sí, no? Ya está apagado. A ver, entonces miren, cuando nosotros hacemos siempre lo mismo, por ejemplo, si cocinamos y no estamos acostumbrados a limpiar después de cocinar, si nosotros comemos y lo dejamos el plato, o los servicios en la cañería, en el lavatorio, y luego nos vamos a hacer otras cosas, ya nos acostumbramos. Eso para nosotros se vuelve un hábito. O de repente estamos viendo televisión, terminamos de comer, viendo televisión y dejamos los platos. ¿Y cuándo lo acomodamos? Cuando acabe la película, cuando acabe la serie o lo que estemos viendo. Entonces, todo eso se convierte en hábitos si es que lo seguimos haciendo y si es que no damos ese pequeño paso, ¿para qué? Para poder cambiar, aunque sea en una pequeña o un pequeño momento, todo lo que nosotros nos han formado ya siempre. Por ejemplo, algo que se hereda de familia o de generación en generación y a veces queremos romper muchas veces ahí y no, pues porque ya estamos acostumbrados. Entonces, la costumbre hace que lo que ya nos hemos heredado de nuestros padres y abuelos, pues se vuelva una costumbre y el día a día también. Pero está en nosotros el querer cambiar con esos pequeños pasos. Ustedes habrán podido observar que hay algunos pequeños cambios de cuando sus hijos ingresaron antes de ingresar al colegio y lo que son ahora, pues han logrado pequeños cambios. Yo lo que veo en los alumnos es que ellos mismos acomodan sus cosas, ellos mismos dejan las cosas donde deben estar, ellos ya saben seleccionar y saben que deben tener lo necesario en sus mesas, de tal manera que no van a tener un cuaderno de matemáticas si están en el área de comunicación. No van a tener crayolas cuando lo que estamos utilizando es lápiz. Entonces, de esta manera, lo primero que tenemos que hacer para aplicar esta primera S es saber en dónde lo vamos a aplicar. Porque si yo les dijera esta imagen aquí, ¿qué lugar sería? Para ustedes, saber que desean intervenir, ¿qué lugar sería el que vamos a iniciar la primera S? La sala. La La sala, sala. la sala, ¿qué más? Para algunos lugares puede ser una sala, pero para otros lugares es el lugar en donde están los chicos también. Dependiendo del tamaño de una casa, una habitación, a veces yo he visto lugares muy pequeños en donde en un dormitorio tienen todo. Y también tengo amistades en donde dentro del dormitorio también tiene un pequeño lugar para dejar las cosas como esta pequeña salita donde reciben a sus amistades. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es saber qué es lo que vamos a hacer y en dónde lo vamos a hacer. Entonces, si lo que primero que vamos a hacer es seleccionar, tenemos que ubicar. En este caso me han mencionado la sala. Y la sala no puede pues tener estas cajas, no puede tener toda esta papelería que está aquí en desorden. Entonces, aquí, primero, si vamos a ver qué es la sala, lo que debemos nosotros ordenar, tenemos que saber con qué nos vamos a quedar. ¿Qué va a tener la sala? La sala puede tener esta alfombrita, puede tener esta mesa de centro, el sillón, de repente esta mesa que está aquí, pero no debe contener el resto. Si nosotros estuviéramos en un almacén, sí necesitaríamos las cajas ordenadas, pero necesitaríamos las cajas. Entonces, es muy importante saber en qué lugar lo vamos a hacer. Una vez que nosotros hemos ubicado el lugar y sabemos qué es lo que vamos a desear tener, lo que tenemos que hacer es seleccionar de qué manera. Si esta es la sala, pues en la sala deberé dejar
el sillón, algunas tacitas o algo que nosotros, de acuerdo a lo que nosotros estemos acostumbrados. Y empezamos a guardar o a descartar. ¿De qué manera? Vamos a trabajar con 3 tipos de tarjeta. Es como el semáforo. La tarjeta roja es de todo lo que está aquí. ¿Qué es lo que me puede servir? ¿Pero para qué? ¿Para vender? ¿Para donar? ¿O para votar? La tarjeta amarilla es, por ejemplo, yo tengo esta caja con documentos y los documentos pueden ser documentos personales que no deberían estar en la sala. Sí los necesito, sí es útil para mí, pero no es el lugar en donde está. Y de repente el lugar donde está, donde debería estar, es una biblioteca, si está acondicionada, o debería de repente ser un lugar de nuestra habitación en donde guardemos pues los documentos confidenciales o muy personales. Entonces, esa es la tarjeta amarilla. Saber que sí lo necesitamos, pero no está ubicado en donde se debe dejar las cosas. Y la otra es la tarjeta verde. La tarjeta verde es, se queda en el lugar todo lo que va a estar en el lugar. Por ejemplo, no me voy a llevar la alfombra porque sé que esta alfombra pertenece a la sala. Y si lo que estamos ordenando es la sala, pues se tiene que quedar ahí. Entonces, esa es una tarjeta verde. Quedarse con las cosas en el lugar en donde vamos a seleccionar. Y luego aquí, no es sencillo. Año tras año, nosotros conocimos en el colegio las 5 S en el 2015 como un tema teórico de conocimiento. Y recién en el 2016, en enero, empezamos las capacitaciones a través de AOTS, que es la institución que tiene a cargo el Premio Nacional de 5 S, y nos empezaron a capacitar. Pero nosotros veíamos como un tema de contenido, con un tema muy genérico, y no entendíamos en sí qué es lo que teníamos que hacer. Y uno dice, no, seleccionar, bueno, selecciono y ya está. Pero no es fácil, ya que venimos trabajando año tras año y siempre hay algo que se nos dificulta. Entonces, ¿cómo saber? Porque muchas veces tenemos apego y decimos, en algún momento lo vamos a necesitar. O esta es la tarjeta que me hizo mi hijo o mi hija cuando era muy pequeña, cuando estaba en inicial y lo deseo conservar. Y así como madres vamos conservando todas las cosas que nuestros hijos o nuestras hijas nos han hecho durante tantos años. Llega un momento en que no tenemos ni espacio. Yo antes vivía, por ejemplo, en el campo donde tenía una casa muy grande y de pronto dijeron van a renovar todo lo que es la pista de aterrizaje del aeropuerto y se tienen que retirar. Me vine a vivir a un lugar muy pequeño, que es un departamento en donde tenemos que compartir entre mis hijas y yo todo este espacio. Y entonces todas las cosas que yo no tenía por apego emocional de todas mis hijas, pues ¿qué tuve que hacer? Tomarles foto o escanear, quedarme con algunas cosas, hablando con ellas de lo que yo me quería quedar y el resto lamentablemente no, ya no lo tengo por un tema de espacio. ¿Sí? Entonces, es difícil de implementar porque es el inicio. Es decidir con qué me voy a quedar realmente, tener ese desapego emocional de las cosas que en algún momento decimos, por ejemplo, yo antes, pues para los que me conocen, yo era pues bien delgadita. Y entonces yo en algún momento dije, ese vestido en algún momento lo volveré a usar. Esa blusa en algún momento lo voy a utilizar. Pero pasan los años. Un embarazo, el siguiente embarazo y el último embarazo, pues al final subí 20 kilos y me quedé con los 20 kilos. Difícil, sí, porque mi trabajo mayormente es sedentario. No es mucho de actividad física y por los tiempos que tengo con diferentes actividades, pues no tengo el tiempo disponible para hacer esa actividad física que antes sí hacía. Entonces, ese famoso vestido que antes me quedaba bien o ese conjunto que me quedaba bien, pues lo tuve que vender en un mercado de pulgas y por lo menos me pagaron creo que 5 o 10 soles, no recuerdo, pero ya no lo tengo. ¿Por qué? Porque por años estuvo ocupando un lugar en mi ropero y ese lugar pues pasaban 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años y seguí en ese lugar. Tanto es así que hasta gastaba en naftalina para que las polillas no se lo coman. Entonces,
Por eso se dice que el primer paso es el difícil, porque tenemos que quitarnos de la mente ese lado emocional para hacerlo funcional. Entonces, ¿por qué? Decimos que nos va a servir y al final ni siquiera ponemos de nuestra parte para bajar de peso. Y yo siempre decía, lo voy a hacer cada lunes, llegaba el fin de semana, me invitaban a una actividad o alguna reunión, comía y después estaba con la culpa de que voy a bajar el día lunes. Y así era un ciclo que no cumplía. Y entonces al final dije, bueno, pues así gordita me tendrán que querer. Y me quedé así. Ya no hice el intento de algo que por ciclos iba a seguir cada fin de semana e iniciar supuestamente el lunes y al final me quedaba con lo mismo. Entonces, la acumulación de estos objetos hace que haya un desorden en nuestra vida, de que nos carguemos, porque cuando hacemos limpieza cada cierto tiempo, decimos, ay, este vestido se llenó de polvo, lo tengo que volver a lavar. Gastamos el agua, gastamos la luz y gastamos el detergente lavando o limpiando algo que no lo vamos a volver a utilizar. Entonces, si nosotros empezamos a sacar costos de todo lo que estamos gastando en algo que no utilizamos, se van a dar cuenta que todo lo que ustedes han gastado lo pueden utilizar productivamente en otras actividades. Entonces, si es difícil, ¿cómo se hace? Tenemos que hacer un listado de todas las cosas que nosotros vamos a mantener en ese lugar. Si es la sala, por ejemplo, en mi sala está el sillón, está el otro sillón personal, está una mesita de centro, está, bueno, mis hijas todavía tienen clases virtuales en algunas cosas, entonces está esa mesa, más la computadora, está el centro, el mueble de centro en donde está la televisión. ¿Y qué más debo tener ahí? Pues nada más, porque como les comenté, mi departamento es muy pequeño, entonces la mesa comedor la vendí porque ya me quedaba muy poco espacio. Entonces tengo una mesa que al final se convierte en cajonera. Es una mesa que la levanto y se convierte en mesa para comer todas y luego de ahí se baja para que se convierta en una mesita de esas. Como esas que de repente pueden haber encontrado en internet que van abriendo y deshaciendo de esa manera. De esa manera tengo yo. Y optimizo el espacio y el tiempo. Menos cosas que limpiar. Tampoco no es que sea minimalista, tengo mis adornitos, pero en una vitrina. Menos cosas que limpiar, menos tiempo para hacer la limpieza, invertir en ese tiempo y no nos desgastamos. No llegamos cada fin de semana, nosotros que somos mamás, no llegamos el fin de semana a hacer limpieza y luego cuando descansamos el luego el ciclo de tener que seguir trabajando cada lunes a viernes y llegar el fin de semana para hacer todo lo de casa. Y es difícil. Soy mamá también, soy ama de casa, pero también soy trabajadora. Entonces, como tal, sí nos desgastamos. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que decir, este vestido, ya hicimos un listado de todo lo que tenemos y tenemos que empezar a separar. Esto me sirve para aquí, esto voy a donar, esto lo puedo vender, esto ya ni le sirve a nadie, lo tengo que botar. Ese listado con esa relación de las cosas y de acciones que vamos ¿cómo se llama? A quedarnos o a donar, es lo que se tiene que hacer a mano, uno por uno, o pueden hacerlo de repente en la computadora, pero es hacer y evaluar cada objeto que ustedes tienen y no guardar el que para después lo voy a usar. Más adelante me va a servir, porque nos acumulamos de cosas. Y aquí empezamos a desechar. No nos sirve a ningún miembro de la familia si lo vamos a aplicar en casa. Pero tampoco yo no voy a donar algo que si no me sirve a mí, tampoco le va a servir a otra persona, en el sentido de que no voy a regalar o donar algo que no sirve, algo que no está funcionando, algo que está malogrado. Seamos conscientes de que si nosotros vamos a cooperar con las personas que menos tienen, pues tenemos que regalarle algo que sí funcione y puedan utilizar. No regalemos basura, no regalemos cosas inútiles. ¿Sí? Solo lo botemos, desechémoslo. Y luego, si nosotros, el tema es que si nosotros vamos a trabajar en un determinado lugar, que a veces tenemos las reuniones virtuales como hoy, o de repente están en una actividad en casa o en el trabajo, pues enfóquense a tener en su alrededor lo que necesitan.
Si yo estoy en una reunión, lo que voy a necesitar es mi mouse, voy a tener el cable que esté conectado, de repente una hoja en donde voy a anotar y mi lapicero. No necesito yo una radio si es que estoy escuchando una charla. No necesito tener la televisión prendida porque entonces o veo la televisión o escucho la charla. Entender ambas cosas no se puede. A medias nada funciona. O nos enfocamos al 100% en una actividad o simplemente mejor no la hagamos porque siempre tenemos que nosotros poner el 100% porque nosotros somos el ejemplo de los que están detrás de nosotros, que pueden ser nuestros hijos, familiares. Nosotros somos el ejemplo. Entonces, tenemos que tener solo lo necesario. En este caso, pues de repente tantos lapiceros no es necesario, el periódico no, hay 2 lentes y no es necesario tener todo eso, porque de repente solamente voy a tener la charla y necesito lo que está aquí a la izquierda. Un bloc de notas y un lápiz, suficiente. Entonces tiene que estar enfocado a lo que se va a realizar. Aquí, en este caso, si están viendo los estados, si se dan cuenta, esto parece ya un estado de análisis, estado financiero, lo que sea, un cuadro de análisis, pues tienen una calculadora porque de repente necesitan comprobar algunos cálculos, algunos números, y generalmente cuando se trabaja con análisis, se trabaja con lápiz, no con lápiz. Entonces, por eso es que se tiene esto de aquí y las hojas necesarias. No hay nada más, como en este caso que tenemos, pues esta bandeja que mire, que le impiden que la mano pues tenga mayor movilidad para este lado de la derecha y está todo pues como que muy junto. Aquí sí tienen el espacio. Igual, como les decía, o nos ponemos a escuchar música y por lo tanto tenemos los audífonos y el celular, o utilizamos la computadora y un bloc de notas para poder anotar lo que sea de interés. Un vaso con agua no debería estar cerca a un lugar que tenga medios electrónicos porque los echan a perder. Como este caso. O se electrocutan si siguen usándolo o se echan a perder y esto de aquí, pues tiene un costo. Y tampoco la planta. La planta no debería estar pues en un escritorio si es que lo que vamos a hacer es tener bastante espacio para manipular toda la información y el espacio que necesitamos para poder hacer. Si yo tengo controlado lo que debo tener, es decir, si yo estoy en la sala y sé que solamente debo tener mi mesa de centro, pues voy a saber qué es lo que debo tener. No voy a gastar en algo que no debería tener, porque ya lo tengo bien claro qué es lo que va a tener el lugar en donde voy a estar o donde voy a ser. Ahorro espacio, porque mire, imagínense que yo, como les dije, no tengo un departamento pequeño y tuviera una mesa. Y para tener esa mesa tendría que tener 4 sillas como mínima, porque tengo 3 chicas y yo solamente vivimos las 4. Y luego ahí el espacio. Tener una mesa para un lugar en donde yo generalmente no almuerzo porque estoy en el colegio o estoy en otro trabajo. Y mis hijas tampoco están, porque cada una está en lo suyo en la universidad y hay algunas que llegan a las 10, 11 de la noche y prácticamente no estamos en casa. Entonces, esa mesa ni siquiera para el fin de semana, porque el fin de semana ellas tienen un trabajo a medio tiempo y solamente las veo el día domingo a partir de las 5 de la tarde. Entonces, la funcionalidad de esa mesa no tiene sentido, en mi caso como familia, porque no estamos aquí. Casi nadie almuerza aquí porque estamos fuera. Y llegar a esta hora es que nos reunamos pues un ratito, si es que nos encontramos, y después ya es el fin de semana. Pero, por ejemplo, si yo hiciera 5S en la sala de mis padres, ellos sí lo necesitan porque son personas jubiladas y si desayunan juntos, almuerzan juntos y cenan juntos. Entonces, esa mesa sí les sirve a ellos. Más no mucho la mesa de centro porque sería estar agachándose. Y ustedes saben que cuando tenemos personas mayores, en mi caso mis papás ya están cerca de los 80, pues estar agachando es que de repente se puedan caer al piso. Entonces tienen una mesa casi a su altura, tienen la silla, que es de donde generalmente pues hacen todas sus actividades, que es de estar en la sala. Y después si tienen un pequeño sillón, cada uno de los suyos. Entonces, dependiendo de qué lugar hagamos, puede ser una sala, pero la sala a quién le sirve. Hasta en eso tenemos que nosotros tener un cuidado. Entonces, en mi caso, ahorro espacio.
Y si no tengo esa mesa que no estoy utilizando, estoy ahorrando espacio, no tengo accidentes porque no me choco con nada. Porque el tener para mí una mesa adicional es que tenga menos espacio de tránsito en mi sala. Entonces evito accidentes. Ahora, si yo selecciono lo que yo tengo, yo no puedo tener una caja en mi pasadizo. Si sé que de repente puede haber, nadie quita que puedan pasar accidentes o de repente pueden haber incidentes o un sismo. Si tenemos una casa e intentamos correr, nosotros mismos nos vamos a caer y somos culpables porque lo dejamos ahí. Y pasa que pasa una persona, dos personas, tres personas y ven la caja ahí y se vuelve un hábito y ya piensan que ese es el lugar de la caja. Entonces, quien debe dar el primer paso somos nosotros los que usamos el lugar. Entonces, ¿cuál es el lema? Bueno, no el lema, la conclusión es lo que necesitamos en la cantidad que nosotros necesitamos y cuándo lo necesitamos. ¿Cuándo se puede aplicar esto más claramente? Es cuando hacemos las compras del mercado. Generalmente, nosotros que somos mujeres, nosotros vimos, es oferta. Me ha pasado hasta que entendí un poco de este tema, ¿no? Hay ofertas. Me iba al supermercado, me iba en donde había las ofertas y compraba. Y después me daba cuenta, llegaba a mi casa, antes de conocer esto de los 5S, llegaba a mi casa y me daba cuenta que tenía ya 6 paquetes de lentejas más de la que yo tenía. Supuestamente para mí era una oferta, pero me demandaba tiempo porque tenía que estar acomodando y me demandaba espacio y no tenía espacio en este pequeño departamento que tengo. ¿Qué tuve que hacer? Mi baño de visita se convirtió en mi depósito. ¿Por qué? Porque empecé a comprar cosas supuestamente en oferta y después me di cuenta que al final estaba pagando por un inventario muerto. Porque la lenteja no se come a diario. Y para haber comprado yo 6 paquetes de lenteja, era que 6 semanas seguidas iba a hacer lentejas, pues mis hijas se aburren de lentejas. Entonces yo cada 15 días nada más cocino la lenteja. Entonces, si es cada 15 días, quiere decir que 2 paquetes al mes. Entonces tenía lentejas para 3 meses. Me pude haber ahorrado esos 4 paquetes y haber comprado otras cosas que sí de repente necesitaba como paquetes de sal. Y también me pasó lo mismo. Dije, hay ofertas de sal, pero por saco. Me compro un saco. Me duró más de un año entre mi mamá entre la casa de mi mamá y mi casa. Lo tuve como un año. Entonces dije, después me dije y me puse a pensar. La oferta, en verdad, simplemente es algo engañoso, que nos llama a gastar, a consumir, pero sin embargo, si aplicamos las 5S, pues no es útil. Yo que hacía comprando en oferta un paquete, un saco de sal, y lo iba a tener un año. Y ese año me demandó a mí tener un espacio para almacenar, mantener limpio y fresco ese lugar para que la sal no se malogre, no se llene de bichitos. Entonces, es un desgaste de tiempo, es un desgaste de espacio y de dinero también. Algo que yo pensé que había ahorrado, al final, pues me salió costando más porque tenía que comprar productos de limpieza para mantener limpio el lugar en donde estaba. Entonces, va a la segunda, únicamente lo que necesitamos, no compremos de más. Por más ofertas que haya, veamos nuestra alacena y veamos nuestro bolsillo. Compremos solamente lo necesario de acuerdo a nuestra economía. Hagamos, bueno, tengo un hermano que es mucho más dedicado a esto que yo, en donde él tiene incluso las porciones de lo que va a cocinar en todo el mes. Yo generalmente hago para una semana o 15 días. Entonces mis chicas saben que van a comer cada día. Porque todos los domingos yo dejo particionado los pedazos de carne, las presas y todo lo que tengan que cocinar. Entonces solamente voy bajando un día antes la carne, si es que voy a consumir carne o el pollo, lo que se vaya a consumir, lo voy dejando de una noche antes para que se vaya congelando y yo antes de ir al colegio pues dejo todo cocinado porque como les comentaba, mis hijos y yo tenemos diferentes horarios. Entonces, únicamente cuando se necesita. Si nosotros vamos a meter la sal, que es a diario, pues sí debemos tenerlo. Pero de repente,
una botella de vinagre, si vamos a consumir una de 300 mililitros, ¿para qué vamos a comprar un litro o una galonera? Por más que esté en oferta. Entonces, si lo vamos a necesitar, bien. Y si no lo vamos a necesitar, compremos pequeñas cantidades. Para cuando lo vayamos a utilizar. Por lo cual, general, no pasa o nunca empezamos esta primera vez. En el caso de un colegio, en el caso de una organización, de una institución, pasa que los que están a cargo, a la cabeza, dicen, ¿para qué lo vamos a hacer si nosotros tenemos un personal que limpie, tenemos un personal que ordene? ¿Para qué lo vamos a hacer? Entonces, si la parte administrativa o gerencial no están alineados, pues no podemos hacerlo. ¿Quiénes son los directivos de una casa? El papá o la mamá, quien tenga el poder de decisión. Entonces, en mi caso, yo soy la única que toma decisiones. Entonces, si yo no quisiera mantener las 5 S en mi casa, todo se cae. Porque yo empezaría por ser desordenada y dejaría todo como sea. Pero entonces yo, sí, ni bien voy entrando o yo voy anunciando minutos antes mi llegada y mis hijas ya saben que todo tiene que estar limpio. Tan limpio tiene que estar el piso que cuando llego puedo caminar sin zapatos y no se me ensucia. Hasta ese punto tiene que ser la limpieza, al menos en los lugares comunes que viene a ser la sala. Eso no puede estar sucio, porque es un lugar donde las 4 transitamos. Entonces, en el caso de las empresas, los trabajadores lo ven como un trabajo adicional. Y en el caso de la casa, los hijos dicen, ¿para qué voy a hacer? Yo me entiendo en mi desorden. Déjenme ahí, no toquen nada. Pero se van a dar cuenta poco a poco cuando van empezando, de a poquito. Tampoco no es sobrecargarlos, tampoco no es exigirles, tampoco no es obligarlos. Es hablar con ellos acerca de la importancia de mantener las cosas limpias y ordenadas y se van a dar cuenta que va a ser menos el tiempo de búsqueda. Yo tengo una hija que es bien desordenada, en donde, por ejemplo, cuando yo digo, ya hay que recoger toda la ropa del tendedero, todo lo mete al cajón. Ni lo dobla, ni lo ordena, ni nada. Y mientras a mí sí me toma tiempo porque yo doblo cada cosa, tengo unos separadores de ropa interior, de medias, de brasieres y todas esas cosas, segundo cajón de polos de calle, así. Nada, ordenado y alineado. Entonces, si yo, por ejemplo, me olvidé algo, imagínense, yo me voy a la ducha, algo, mis chicas saben en qué cajón están y cuál es el que sigue, porque yo los pongo por orden de uso. Entonces, ya saben qué es lo que sigue y ya está. Pero, por ejemplo, si mi hija se fuera a la ducha y me dijera, mami, alcánzame tal cosa, ¿dónde lo encuentro? ¿Cuánto tiempo me demandaría a mí encontrar en ese cajón que parece que pasó una guerra civil? Pero ya entendió que debe estar ordenado. Pero si yo les tomara la foto, es como una de esas primeras fotos que están, así era la habitación de mí. Siempre me dicen, o antes me decían, no tienen tiempo. Y no es que no tengan tiempo, van a tener tiempo de sobra si es que ingresan a este maravilloso mundo de las 5 S, en donde mantener todo ordenado y todo limpio les va a permitir tener más tiempo para hacer otras actividades. Y me dicen, no hay dinero. Para aplicar las 5 S no se necesita dinero. Se necesitan ganas de querer empezar, ganas de cambiar, y aunque sea con un pequeño cambio que hagamos, pues nos vamos a dar cuenta que esto sí funciona. Dice, no hay espacio para dejar los materiales. Al contrario, el tener el lugar limpio y ordenado nos va a permitir tener mucho más espacio para dejar materiales o simplemente tener menos espacio que limpiar. Porque recuerden que a mayor desorden, mayor tiempo para limpieza y mayor productos que tenemos que nos demandan. Dice, los procesos no son claros. Claro, como yo le decía, si de repente van a ordenar una habitación, tienen que saber qué va a haber en la habitación y de qué manera va a estar arreglado. Para aquellos que han conocido mi oficina en esta época, desde que iniciamos hasta ahorita, pues han habido un montón de cambios, he ido botando cosas, tanto es así, que si es que van a recoger los polos en estos días, se van a dar cuenta que ahora hay más espacio. ¿Y por qué? Porque también ya estamos en la primera S y lo estamos aplicando a nivel de todo el colegio. Entonces, lo que yo no necesito y yo he visto que en administración no necesita,
y de repente sí está en una tarjeta amarilla, quiere decir que debería ir a estar en el almacén y no en mi oficina, pues está separado y eso va a ir al almacén. Nos vamos a dar cuenta que tiempo, si hay, el proceso no es claro cuando no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y luego lo otro es, siempre sabemos que todo lo que nosotros iniciamos nos va a costar y podemos retroceder. Entonces siempre tenemos que estar detrás de las personas que recién están iniciando el proceso para poder retroalimentarle y decirle eso si está bien, van bien, no esto de aquí, ¿qué les parece si de repente lo trabajan de otra manera? Hacer un tema de seguimiento, un tema de acompañamiento es lo que les va a funcionar. Hasta aquí. ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Me gustaría que los que puedan prender las cámaras. Para poder tener una pequeña charla y de repente ver cuántas personas de los que están aquí conectadas estarían dispuestos o dispuestas, porque creo que todas son mujeres, dispuestas a aplicar las 5 S en su casa. ¿Alguna se atrevería? ¿Alguien? Buenas noches. Buenas noches, señora Juliana, ¿cómo está? Dígame. Mire, bueno, escuchando todo, bueno, tuve también la oportunidad de poder escuchar desde que mis hijitos entraron al colegio, ¿no? En mi época cuando yo estudiaba ahí, en primaria, no había, ¿no? Las 5S. Me parece, verdad, bastante interesante porque cuando mi primera niña que entró 3 añitos, también nos dieron ustedes la charla, ¿no? De aplicar, inclusive creo que cuando era por Zoom, era por cada S, ¿no? Era uno por uno. Sí, y Y eso, vamos a hacerlo. Vamos a hacer cada S. Ahorita estamos en la primera S. Cuando regresemos de vacaciones, vamos a ir a la segunda S y así hacer un acompañamiento para aquellas personas que quisieran ingresar a este mundo. exacto. Y eso para mí, a lo personal, me ha ayudado bastante porque cuando tenemos cosas de niños, lo tenemos todo desordenado, ¿no? Y eso me enseñó también poder educar a mis hijos, que tengo 2 pequeñitos, a que sean ordenados. Y al comienzo cuesta, ¿no? Pero ya ellos ya la rutina les ha enseñado hasta que ellos lo toman como una disciplina. Y yo también con los juguetes, con los libros, con los útiles que tengo en casa, he aprendido a ordenar, ¿no? La cual yo, poniendo en práctica, he puesto a ordenar, ¿no? Si enseñar a mi casa, su cuarto de estudio que tienen ellos, su gaveta, puros libros y ordenados en clasificación por tamaños para que ellos puedan tomar un libro, leer sus colores. He comprado lo que son las gavetas, que vienen en Dollar City, que son bastante económicos, y poder colocar los colores, los lápices, las crayolas, y así conforme ellos van utilizando, lo sacan todo junto, sacan lo necesario y a su vez también lo guardan, porque antes, ¿cómo hacían los niños? Agarraban todo, tiraban en la mesa. Entonces ellos no, han aprendido y han llevado esa disciplina, ¿no? Y me parece bastante, muy interesante que se vuelva a retomar, ¿no? Como lo está iniciando, porque también sabemos que hay papás nuevos y eso ayuda, y ayuda también uno como hogar en la parte, ¿cómo le puedo decir? En la casa, en el trabajo, porque mi trabajo también he aprendido a botar lo que ya no sirve, documentos de años, he guardado lo que todavía mi contador me dice, todavía guárdelo porque todavía está en época de auditoría, pero cosas que no servía he desechado y al costado, y a veces comienza, como usted dice, ¿no? Cuesta desprenderse porque es recuerdo de uno cuando yo era practicante, cuando yo estaba trabajando en mi trabajo anterior, pero es sin desapego, ¿no? Cuesta, pero cuando uno toma ya creo que la propia iniciativa, también de dejar ir cosas, ¿no? A donar, porque también he donado bastante files, como se dice, ¿no? A personas que necesitaban para su hogar, y eso, ¿no? Cuesta bastante, pero se aplica en todas las áreas, ¿no? Yo diría hasta en la parte emocional también, ¿no? Uno mismo, porque hay cosas que debemos ya dejar ir en el pasado y también ordenar nuestros sentimientos, ordenar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros proyectos también, ¿no? Abarca en sí, yo digo que es global, ¿no? Es global porque abarca todo, todo. Y si nosotros como adultos lo aplicamos, creo que va a ser también más fácil poder instruir a nuestros niños para que ellos también se vayan formando y de iniciar
hasta secundaria ya tengan ya esa base, que cuando salgan ya a la sociedad, a la universidad, todos también ellos puedan aplicar, ¿no? Bueno, es mi apreciación y de verdad, ¿no? Yo felicito por eso, por el colegio. Gracias. ¿Alguna mamita que desee? Lo que pasa es que ahora que vamos a empezar esto de la primera S, para que vamos a ir paso a paso, luego voy a colocar un link, un enlace, para aquellas mamitas que deseen aplicarlos en sus casas, y cómo está el antes, cómo está el después. Cuando recién tomaron la decisión, cómo estaba su casa o el lugar. No es necesario que nos envíen las fotos de su casa en sí, sino, por ejemplo, hay mamás que me han mandado la foto del cajón de cucharas, cómo está, que todo lo tiraban, entonces me han mandado adelante, y cómo después con unos separadores ya pues tienen la cucharita, la cuchara, el tenedor, el cuchillo, ya todo ordenado y es más fácil de ubicar, antes de estar viendo, pues necesito 5 cucharas y revuelvo todo, y manoseo todo. No, ya tengo solamente separado. Puede ser el antes y después. Son pequeñas acciones que podemos hacer o empezar en casa, juntamente con nuestros hijos, para que enseñarles un poco y que no solamente sea el colegio, sino que se transfiera también a sus casas y continúe. Necesitamos el apoyo de todos ustedes para que eso que estamos enseñando en el colegio, pues siga creciendo, se siga expandiendo y de repente en algún momento también ustedes lo puedan compartir con sus amistades, con el vecino, con alguien, porque sabemos de que esto sí funciona, sí es útil. A mí me ha ayudado bastante el tener incluso hasta los archivos ordenados, porque ustedes saben que en un colegio se maneja un montón de información. Entonces, imaginemos que venga un alumno y dice, yo quiero ¿cómo se llama? Un certificado de estudios del año 72. Echarse a buscar en dónde está, no. Ya lo hemos digitalizado y entonces simplemente buscamos en la computadora dónde está el acta y de ahí sacamos la información. Porque ustedes saben, el colegio va a cumplir 100 años y ahorita ya estamos a los 97, la próxima semana, ya imagínense cuánta información tiene. Así como usted que dice que ahí el contador le dice que hay cosas que no debemos votar, el contador me dijo que no debo votar la boleta, ni la primera boleta pagada en 1926. Ahí está, tengo todo el segundo piso, todo un segundo piso en mi oficina, con toda esa información, que no puedo votar porque el contador me dice no, porque si un trabajador desea saber si es que realmente estuvo en planilla, pues yo tengo que ir a mis archivos, y ahí los tengo. Entonces, es un tema de saber con qué nos vamos a quedar y con qué nosotros ya no. En el colegio, por ejemplo, lo que hemos hecho este año es, hemos renovado parte del mobiliario igual que el año pasado, entonces nos sobraban varias carpetas. Lo bueno es que estamos generando un círculo de amistades con algunos colegios, y el colegio 5005 que está cerca a nosotros, pues ustedes saben que es una entidad pública, que de repente no tiene mucho apoyo del Estado en el tema de infraestructura. Y le hemos donado muchas mesas, muchas sillas, pizarras, que de repente no tenían, me decían, en quinto y sexto grado de primaria, y todas esas carpetas que no estábamos utilizando nosotros, que estaba en un depósito y que nos ocupaba tiempo, nos ocupaba un espacio y estaba sucio, y que todos los años teníamos que limpiar, pues esas mesas ya fueron donadas al 5005. Nos contactaron también con otro colegio que está en San Martín de Porres y también lo hemos donado. Entonces lo que nosotros no vamos a utilizar, de repente alguien sin más lo necesita y lo hemos donado. No hemos cobrado absolutamente nada y lo único que pedíamos era que la movilidad pues sí lo trajeran ellos, ¿no? Y así lo que podíamos hacer. Ahora, hemos tenido televisores y hace unos días, justo el sábado, que llegaron los uniformes, que me dijeron, la proveedora me dice, voy a llegar a las 4 de la tarde. Y eso fue sí hora peruana, cabana y todo. Su 4 de la tarde se convirtió a 10:15 de la noche. Y hasta verificar todo, estuve hasta las 11 de la noche en el colegio. Bueno, no perdí el tiempo y empecé a buscar algunas cosas y ordenar. Y me di cuenta que habían 2 televisores que decían malogrado. Y yo no sé para qué lo tenían ahí. Si decía malogrado, quiere decir que no se iba a utilizar, que ya no servía. Cuando averigué con un técnico, me dijo que me costaba 500 soles. Invertir en un televisor ahorita, arreglar a 500 soles, que me da una garantía de 3 meses, dije, mejor no. Lo boto, solamente recojo piezas nada más que de repente de adentro me sirven. Lo boto y junto un poco más y compro un televisor nuevo. Porque hasta la pantalla estaba media quebrada. Entonces, ¿para qué me va a hacer un televisor que tiene un quiñi? ¿No? Pero estaba por años ahí. Dice que ha estado desde antes de la pandemia. Yo recién he asumido la administración en el 2021.
Imagínense, la pandemia se empezó en el 2020 y ahí estaba, se quedó y se quedó. Entonces hemos empezado a botar un montón de cosas. Y eso es lo que también debería hacer o pasar en las casas. Como dijo la señora Juliana, pues el desapego emocional es lo que más nos va a costar a nosotros como mamás, pero lo tenemos que hacer en algún momento porque sabemos que los hijos en algún momento también se nos van y también tenemos que tener esa preparación emocional de saber que nuestros hijos no son de nuestra propiedad, que son nuestros, los hicimos con mucho amor, pero no son de nuestra propiedad y en algún momento tienen que levantar vuelo para que ellos mismos decidan qué hacer o qué es lo que quieren hacer en su vida. Entonces, ese desapego emocional, yo ya me estoy preparando, ya tengo una hija de 22, la otra de 20, que ya hacen sus actividades solas, trabajan por su cuenta. Entonces, ya la vida me tiene que preparar, o ya me estoy preparando, mentalizando, ya estoy haciendo 5 S, es decir, ya me tengo que desapegar emocionalmente, me quedo con lo bueno de ellas y, pues, de verdad, o sea, tienen que ser ya más independientes, más autónomas y no depender de todas las acciones conmigo. Entonces, de ahí también es con lo que dijo la señora Juliana, que tenemos que empezar de nosotros mismos. Las 5 S nos sirven a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un montón de problemas en casa, vamos al trabajo con esos problemas, al final nos cargamos emocionalmente, negativamente, y de repente contagiamos a nuestro alrededor. Y algo que nos van a decir, pues explotamos. Y al final a veces quedamos mal. Entonces, las 5 S es, yo dejo todos mis problemas en casa, soy una nueva persona en el trabajo y ya cuando vuelvo a casa, pues otra vez, bueno, veo y digo qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los problemas que tenemos y que se tienen que resolver. Pero tenemos que separar la vida personal y la vida profesional. De eso también trata las 5 S. Si lo aplicamos como debe ser, pues a nosotros nos va a funcionar. Entonces, quisiera saber quiénes sí se atreverían a dar ese primer paso y decir, este año lo hacemos. Recuerden que en 3 años va a ser nuestro centenario. Y para nuestro centenario tenemos que tener muchos padres a los cuales, los cuales han aprendido mucho de todo este sistema y empiecen a aplicarlos en sus casas. Entonces, sí necesitamos ese acompañamiento, ese apoyo de parte de todos ustedes para que esto siga creciendo y pues reconozcan al colegio como un lugar en donde se inició un pequeño cambio y que esto va más allá de las aulas. Entonces, ¿alguien que quisiera intervenir? ¿Miss Yolanda? ¿Cómo agua con todos? Yo conozco las 5 S hace ya 3 años que ingresé al colegio como auxiliar. Y yo no conocía, siendo exalumna y muchos años no conocía, siempre creí vivir en un orden, pero cuando lo apliqué por primera vez, cuando fui tutora el primer año que iniciamos la pandemia, me tocó hacer el reto con los chicos, con mis alumnos que ahora están en cuarto de secundaria, en cuarto. Entonces me dijeron, lo tienes que hacer tú para enseñarles a ellos cómo se hace. Y yo lo hice solamente así como dice Sensei, en un pedazo de mi dormitorio, en donde yo vivía antes, hace 2 años, en una casa mucho más pequeña de la que vivo ahora. Tenía un cuarto muy pequeño, era mi dormitorio, y tenía un espacio. Las mujeres somos, bueno, no cachivacheras, pero nos gusta pues tener nuestras cosas, nuestros cosméticos, nuestras cosas. Y yo tenía un espacio donde tenía todas mis cosas. Y, y hasta que comencé a entender que sí, pues lo necesario, ¿no? O sea, tenía, por ejemplo, 2 paquetes de tisú, 2 desmaquillantes, como dice la oferta, ya 2 por 1, entonces yo compraba y decía, bueno, me estoy ahorrando, pero al final, yo uso uno y este está por vencer y todavía tengo este. Entonces yo les enseñé a los chicos el antes y el después de mi espacio, de mi ropero, de la parte de arriba de mi roperito, donde tenía todo y los chicos decían, todo eso tenía y ahora solamente hay poquito. Sí, y es lo necesario. Entonces así aprendieron ellos, pero el estar atrás, o sea, el primer paso es difícil, pero mucho más difícil es, si llegamos a la 5.ª S, es mantenerlo como empezamos, ese desapego, ese orden, ese minimizar el consumismo,
Eso es mucho más difícil. Todos tenemos un closet y de verdad, como dice Sensei, alguna vez quisiéramos regresar. Por ejemplo, ahora el invierno no está cerca, se está alargando el verano, entonces la ropa de invierno se va a quedar ahí hasta el próximo año, y si entramos en el próximo año, y si no, hay que regalarlo, hay que donarlo, hay que mandarlo a personas que necesitan en provincia, tal vez por el cambio de clima, pero el mantenerlo es lo difícil. El hacer las cosas continuamente, eso es lo difícil. Si es difícil para nosotros como adultos cambiar el chip, imagínense con los chicos, imagínense con los adolescentes, que ellos dicen, no, pero yo quiero esto y esto es mío tienes dos, sí, pero yo los quiero los dos. Tienes dos peluches, sí, pero yo quiero mis dos peluches. Entonces, hacerles cambiar el chip, eso es nuestro reto, es nuestro reto para mantenerlo también. No solamente es empezarlo, sino es mantenerlo, y mantenerlo sostenible en el tiempo. Renovarnos cada año, sí, pero así como en el año nuevo, que todos votamos todo lo viejo, igualito. Todo lo viejo tiene que salir por lo menos una vez al mes. Si se rompió, se quiñó, la tetera, se bota. Se rompió, ya no hay nada que hacer, no la puedes reparar. Con glue se pega, no, pero ya quedó feo, ya no se puede. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñarles a los chicos. Para nosotros como adultos, al menos a mí, me costó un poco, pero yo tenía un propósito. Tenía que hacer el cambio en mí para poderlo enseñar, porque si no, ¿cómo hacía? Entonces, me costó un fin de semana el tomar la foto del antes, el hacerlo, el mentalizarme, decía, ya, ok, sábado, domingo lo voy a hacer, porque el lunes tenía que presentar mi clase del antes y el después de las 5S, y el martes tenía que hacer la clase en tutoría en Zoom. Y los chicos me decían, ¿y eso ha hecho el fin de semana a mí? Sí. ¿Cuánto me tomó? Creo que me tomó 2 horas y media hacer esa limpieza, esa separación, el seiri, el seleccionar, el ver que sí, que no, que se queda, cómo queda. Sí, como 2, 3 horas más o menos. Pero eso me sirvió. Y ahora en la casa más grande tengo el mismo espacio y tengo tengo un espacio más grande, pero tengo el mismo espacio reducido de mis cosas. Y este año, ahora voy a volver a hacer el seiri aquí, porque yo me mudé, pero me mudé y acomodándome y todo, y recién ahora voy a volver a hacer otra vez el seiri este año, para empezar un nuevo año, porque ya cumplimos en fines de este mes 2 años aquí. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir. ¿Cuesta? Sí cuesta, pero más cuesta mantener. Gracias, Miss Arigato. Yolanda. ¿Alguna otra madre que desee intervenir? ¿Esté dispuesta a seguir con nuestra propuesta y apoyarnos, seguir apoyándonos desde casa? Creo que todos, buen día, buenas noches con todos. Buenas noches. Creo que todos deberíamos intentarlo, ¿sí? Creo que debemos dar el primer paso con las cosas pequeñas que tenemos en casa, ¿no? Por ejemplo, usted dijo el cajón de las cucharas del servicio, que es lo que normalmente las mamás tenemos a la mano, ¿no? Con cositas súper sencillas, ¿no? En el escritorio de los chicos, donde colocan sus libros, sus cuadernos. A veces están los cuadernos, los libros todos revueltos ahí y no encuentro, empiezan a sacar libro por libro, cuaderno por cuaderno. Y eso realmente, pero ¿por qué no tienes tus cosas ordenadas? Y yo ahora hago la reflexión, ¿por qué no tienes tus cosas ordenadas? Porque tú nunca les dijiste que tenían que ordenar, ¿no? Que tuvieran 2 columnas, una de cuadernos y una de libros. Yo me acuerdo que el año pasado empezamos y con los juguetes, porque había una ruma de juguetes, incluso un ropero que estaba a punto de desecharse. Dije, no, tráiganlo aquí porque es perfecto para colocar en ese ropero todos los juguetes. Me acuerdo bien que compramos las cajas plásticas
Y ahí clasificamos juguetes de música, juguetes de tacitas de té, muñecos, y así cada caja tenía una característica en especial, ¿no? Entonces, el empezar es una decisión, ¿no? Es una decisión que debemos tomar. Y yo creo que todos deberíamos estar dispuestos a hacerlo. Entonces, mi compromiso continúa. Lo empecé hace tiempo, lo hice con los juguetes, lo hice con la cocina, lo hice con los útiles. Todavía hay espacios de la casa que todavía necesitan entrar al método. No puedo decir que no. Todavía hay espacios y creo que hay que continuar con esos espacios que faltan. Muchas gracias. Entonces, animémonos. Sí, de todas maneras. Yo a partir de mañana voy a estar publicando en Facebook y en Instagram, más o menos cómo es que podrían empezar a realizar en pequeños espacios, por ejemplo, ejemplos de cómo podrían ordenar el ropero, cómo podrían ordenar ciertos espacios, como le digo, no es necesario que empiecen en toda la casa. Basta con un pequeño cambio que realicen desde el cajón de los cubiertos para darse cuenta de que sí sirve y extendamos a los demás ambientes de la casa. No nos estresemos con toda la casa, con un pequeño espacio. Si tenemos hijos, decirle a los hijos, estos son los cuadernos, estos son los libros, aquí van a dejar. Yo generalmente pues no tenía pues antes tanto ¿cómo se llama? Para comprar las cosas porque no existían los plásticos antes, en mi época era más caro, entonces ¿qué hacía? La lata de Milo o la lata de Eco, simplemente las lavaba bien, las forraba bien bonito, y eso para mí era, allá, la latita de tal hija, de tal hija y de tal hija, aquí vas a dejar todos tus lapiceros, tus colores, tus crayolas y todo. Entonces tenían su propia latita, querían ir a pintar con todo y latita. Ya no me desordenaban ni me dejaban todo tirado en la mesa. Todo estaba en un solo lugar. Y después empecé a hacer ya todos los plumones y le compré las liguitas. Los plumones, como eran la misma latita, todos los plumones en una liguita, todos los crayones en otra liguita, todos los colores en otra liguita. Si querían los colores, solamente jalaban la liguita que tenían los colores y dejaban el resto. Ya no dejaban todo desordenado, que estaban plumones, colores y crayolas, todo junto, sino con la liguita. Entonces, eso les puede servir. Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy hago eso. Por ejemplo, miren, aquí tengo mis resaltadores. Están con una liguita. Estos son los resaltadores gruesos. Y estas son las pequeñas. Las tengo con liguita. Aquí está con liguita. Y están separados. Entonces, así yo tengo todos mis colores, todas las cosas que yo tengo, y lo tengo todo en una sola cartuchera. Aquí está, en una sola cartuchera, pero los guardo así en liguita. Entonces, cuando necesito los resaltadores, saco todo el grupo de resaltadores gruesos, todo el grupo de resaltadores delgados, y de esa manera tengo yo toda mi cartuchera. Entonces, lo necesario lo tengo acá, lo cargo todo y no se mezcla, no tengo que estar buscando dónde está el resaltador grueso o delgado o dónde está mi lapicero, porque todo está en una liguita. Entonces, de repente eso también les puede servir. A mí me sirvió porque yo me desesperaba y decía, ¿y en dónde? Buscaban toda mi cartuchera, y ahora no, lo tengo por grupo y jalo ese grupo, nada. Y lo vuelvo a dejar. Como decía mi Yolanda, la disciplina o el mantenerlo es lo que a veces nos cuesta, porque ya lo sacamos y decimos, ay, no, otra vez para dejarlo igual, no. Y otra vez nos desordenamos. Entonces también depende de nosotros y nuestra fuerza de voluntad el mantener todas las cosas que nosotros estamos iniciando. Voy a estar enviando, como le digo, con algunos tips de cómo poder ir ordenando, y también un enlace a partir del día jueves o viernes para que vayan subiendo la primera S, el seleccionar el antes del lugar donde ustedes van a aplicarlo y cómo queda después de que seleccionaron. Ya sea que hayan votado, donado, regalado, vendido o de repente reubicado en alguna parte de su casa, pero de esa manera. Les voy a decir cómo es que se aplica la tarjeta roja, amarilla y verde para que ustedes le coloquen ahí, no importa, un puntito de ese color para que sepan que eso es lo que debería estar en cada lugar. Lo mismo vamos a trabajar con los salones. Ya voy a tomar en estos días la foto de los salones, cómo es que hemos trabajado también el antes y el después, para que sepan que paralelamente a lo que vamos a trabajar con ustedes como padres, también lo vamos a trabajar con los alumnos. Entonces, todo lo que puedan aprender sus hijos en el colegio, también sean reforzados en casa, y de esa manera, pues, hacemos que nuestro colegio siga mejorando, siga creciendo, y no solamente porque queremos obtener un premio en noviembre,
porque es el premio de oro para llegar a la de diamante, sino porque nosotros mismos nos sentimos bien con lo que estamos haciendo. Y la única manera de que nosotros repliquemos todo lo del colegio en casa es que ustedes sean la consecución de esos conocimientos que nosotros vamos a impartir. Si ustedes me dicen que van a tener el compromiso de intentar por lo menos, yo me sentiría bastante feliz porque por lo menos hacemos este esfuerzo. De repente no entendemos a ciencia cierta qué es lo que queremos hacer, pero con pequeños cambios podemos nosotros lograr y visualizar que todo esto sí funciona. Más bien, siendo ya las 8, yo quiero agradecerles a ustedes. Yo sé que es valioso el tiempo de invertir de noche. De repente regresamos del trabajo y tenemos que descansar o estar con nuestra familia. Yo les agradezco. No sin antes decirle que el siguiente paso es después que nosotros regresemos de vacaciones. También recalcarles que este viernes inician las evaluaciones. El día lunes, que es 1 de mayo, no hay clases y luego retomamos de martes a viernes. La próxima semana, 5 de mayo, el colegio está de fiesta porque cumplimos 97 años. Entonces, sus pequeños van a llevar un pequeño cupcake y algo para tomar porque vamos a compartir todo el colegio, vamos a salir al patio a cantar el Happy Verde al colegio. Y luego sus pequeños, porque yo veo que todos aquí son los de primaria, sus pequeños van a tener pequeños juegos ese último día para que luego de ahí se vayan de vacaciones. Y los van a tener ustedes una semana. Entonces, esa semana, aprécienlo, pasen un tiempo con ellos, disfruten, porque luego cuando regresen ya no tenemos las vacaciones hasta julio. ¿Sí? Quiero agradecerles a todos por haberse conectado y nos vemos en una segunda oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Miss, gracias, buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Arigato, sensei. Noches. Buenas noches.